Bien, hoy les daremos a conocer el tema de las carteras de crédito, empezando por su definición. Las carteras de crédito es el activo más importante de las entidades de intermediación financiera, debido a que ésta constituye la principal fuente generadora de ingresos, por lo que las operaciones de crédito deben sustentarse adecuadamente en análisis de objetivos de riesgo y realizarse de acuerdo a estrategias, políticas y procedimientos establecidos por cada entidad de intermediación financiera. La actividad económica es la actividad principal que desarrolla el deudor del crédito y es la que genera la fuente de ingreso para el cumplimiento del pago de crédito. Capacidad de pago. La capacidad de pago constituye el principio fundamental de la evaluación de deudores, la cual se determina sobre la base del análisis financiero. Crédito. Es un activo de riesgo cualquiera sea la modalidad de su instrumentación mediante el cual la entidad de intermediación financiera asume el riesgo de su recuperación. Provee o se compromete a proveer fondos u otros bienes o garantiza frente a terceros el cumplimiento de obligaciones contraídas por su cliente. Tipos de crédito. Crédito directo. Incluye el monto de las operaciones de préstamos, descuentos, adelantos en cuentas corrientes, operaciones de arrendamiento financiero y en general las obligaciones del prestatario con la entidad de intermediación financiera. Crédito indirecto. Incluye el monto de las operaciones garantizadas ante la entidad de intermediación financiera para el pago de las obligaciones de terceras personas. Crédito contingente. Incluye el monto de las fianzas, avales, cartas de crédito y otras garantías emitidas por la entidad de intermediación financiera a favor de terceras personas por cuenta del prestatario. Créditos al sector productivo. Son los créditos de tipo empresarial, microcréditos o pymes, cuyo destino corresponde a las siguientes categorías del Código de Actividad Económica y de destino de crédito, como ser la agricultura, ganadería, caza, pesca, extracción del petróleo crudo, gas natural, minerales metálicos y no metálicos, industrias manufactureras, producción y distribución de energía eléctrica y construcción. Crédito para capital de operaciones. Es el crédito obtenido por el deudor, destinados a cubrir necesidades de financiamientos para el pago por conceptos de insumos, materia prima, mano de obra y otros necesarios para ejecutar sus operaciones. Su característica es que sea de corto plazo. Crédito para capital de inversiones. Es el crédito obtenido por el deudor, destinados a cubrir necesidades de financiamiento para el pago por concepto de maquinaria, equipo u otros bienes duraderos, para incrementar o mejorar la capacidad productiva o de sus ventas. Su característica de este financiamiento es que sea de mediano y largo plazo. Los contratos de líneas de créditos es un contrato en virtud del cual la entidad de intermediación financiera pone a disposición de su cliente recursos para ser utilizados en plazo determinado en operaciones de créditos directos y contingentes. Clasificación de créditos. Crédito empresarial. Es todo crédito otorgado
a una persona natural o jurídica con el objetivo de financiar actividades de producción, comercialización o servicio, y cuyo tamaño de la actividad económica se encuentra dentro de las grandes empresas. Crédito PYME. Es todo crédito otorgado a una persona natural o jurídica con el objetivo de financiar actividades de producción, comercialización o servicio, y cuyo tamaño de actividad económica se encuentre en las medianas o pequeñas empresas. Microcrédito. Es todo crédito otorgado a una persona natural o jurídica o a un grupo de prestatarios con el objetivo de financiar actividades de producción, comercialización y servicios, cuya fuente principal de pago la constituye el producto de las ventas o ingresos generados por dichas actividades. Por el tamaño de la actividad económica se encuentra clasificado en el índice de las microempresas. Y estas son: microcrédito individual. Este microcrédito está concedido a un prestatario, sea persona natural o jurídica, con garantía o sin garantía. El microcrédito solidario. Este está concedido a un grupo de prestatarios conformado por personas naturales con garantía mancomunada o solidaria. Microcrédito de banca comunal. Este es un microcrédito sucesivo y escalonado, concedido a una agrupación de personas organizadas en al menos 2 grupos solidarios con garantía mancomunada, solidaria o invisible, para obtener, además del microcrédito, servicios complementarios con el fin de lograr el desarrollo humano y económico de sus asociados. Crédito de vivienda. Es todo crédito otorgado a personas naturales destinados exclusivamente a la adquisición de terreno para la construcción de vivienda, compra de vivienda individual, construcción de vivienda individual, refacción, remodelación, ampliación o mejoramiento de la vivienda individual. Este también se clasifica en créditos hipotecarios de vivienda. Este crédito se limita a una primera o segunda vivienda de propiedad del deudor, ya sea que éste la ocupe o la dé en alquiler. Asimismo, esta garantía debe ser la misma del destino de crédito. No comprende los créditos destinados a financiar viviendas que no tengan las características anteriores o con fines comerciales. El crédito de vivienda sin garantía hipotecaria. Este crédito es otorgado a personas naturales, destinados para la construcción de vivienda individual, remodelación, ampliación, mejoramiento de la vivienda individual. Este crédito de vivienda sin garantía hipotecaria no tiene que exceder el plazo de 48 meses. El crédito de vivienda sin garantía hipotecaria debidamente garantizado. Este crédito es otorgado a personas naturales para la construcción de vivienda individual, refacción, remodelación, ampliación, mejoramiento de vivienda individual. Este crédito no se debe exceder al plazo de 48 meses. El crédito de vivienda sin garantía hipotecaria debidamente garantizado a una persona independiente es aquel crédito que es concedido a una persona natural no asalariada con garantía personal. El crédito de vivienda sin garantía hipotecaria debidamente garantizado otorgado a una persona dependiente es todo crédito
que se le llega a conceder a una persona natural asalariada con garantía personal. Crédito de consumo. Es todo crédito concedido a una persona natural con el objeto de finalizar la adquisición de bienes de consumo o el pago de servicios, amortizables en cuotas sucesivas o cuya fuente principal de pago es el salario de la persona o sus ingresos de sus actividades. Este también se clasifica en créditos de consumo a personas dependientes. Es todo crédito de consumo concedido a una persona natural asalariada. El crédito de consumo a persona independiente es todo crédito de consumo a una persona natural no asalariada. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Lidia Beltrán Terraza. Voy a seguir con la exposición. Voy a hablar sobre la clasificación de la cartera. La cartera se clasifica en 6 puntos. Primero voy a hablar sobre la categoría A, que es el crédito empresarial. Corresponde a aquellos prestatarios que cuentan con una capacidad de pago reflejada en flujos de caja operacionales positivos, suficientes para cumplir con el pago o capital e interés de acuerdo con los términos pactados. También está ahí el crédito de vivienda. Se encuentran al día o con una mora no mayor a 30 días. También está en la categoría el consumo y microcrédito. El consumo es que se encuentran al día o con una mora no mayor a 5 días. Y el microcrédito, los créditos otorgados al sector agropecuario que se encuentran al día o con una mora no mayor a 20 días. En la categoría B dice que corresponde a aquellos prestatarios que cuentan con una capacidad de pago reflejada en flujos de caja operacionales positivos que permiten cumplir sus obligaciones de capacidad de intereses a los términos pactados. En el crédito de vivienda se encuentran con una mora entre 31 a 60 días. Y en el consumo y microcrédito se encuentran con una mora entre 6 a 30 días y el microcrédito se otorga a los sectores agropecuarios que se encuentran con una mora entre 21 a 30 días. La categoría C nos dice que corresponde a aquellos prestatarios que cuentan con una capacidad de pago reflejada con flujos de caja operacionales positivos que le permiten cumplir sus obligaciones de capital e interés en los términos pactados. Y el crédito de vivienda se encuentran con una mora entre 91 a 180 días. Y en el consumo y microcrédito se encuentra con una mora entre 31 a 50 días. La categoría B corresponde a aquellos prestatarios que cuentan con una capacidad de pago reflejada en flujos de caja operacionales insuficiente para la cancelación total de intereses y por tanto el pago del capital es incierto. Y en cambio en el crédito de vivienda se encuentra con una mora entre 180 días a 270 días. Y el consumo y microcrédito se encuentran con una mora entre 56 a 75 días. La categoría E corresponde a prestatarios igual, pero que no tienen capacidad de pago proveniente de flujos de caja generados por terceros o por primero, por lo realizado activos y propios. En cambio, el crédito de vivienda se encuentran al día o con una mora entre 275 días y 360 días. En cambio, el consumo y microcrédito, de nuevo, en la categoría es que se encuentran con una mora entre 76 a 50 días. La categoría F nos dice que corresponde al prestatario de manifestaciones insolvencia, cuyo patrimonio es escaso o nulo y no existen fuentes alternativas propias ni terceros para cumplir con sus obligaciones financieras.
En cambio, en el crédito de vivienda se encuentran con una mora mayor a 360 días. En cambio, el consumo y microcrédito para la categoría F es que se encuentra con una mora mayor a 60 días. Sobre la evaluación y clasificación de deudores con créditos empresariales. ¿Qué es la evaluación y clasificación? En la EIF debe centrar su análisis en la capacidad de pago del deudor, para lo cual debe criterios y disposiciones de informaciones financieras actualizadas, suficiente y confiable, que le permita tomar decisiones. Y también para la EIF es que puedan calificar créditos empresariales por días, por mora. En ningún caso el criterio definido por la EIF debe distorsionarse la exposición de riesgo de los créditos. También el periodo no puede ser mayor a 6 meses en ningún caso de los deudores de la EIF. Con créditos de consumo o microcréditos pueden ser evaluados y calificados como créditos empresariales. A continuación voy a hablar sobre la clasificación de los prestatarios en varios tipos de crédito. Cuando una persona natural se mantenga con una misma EIF varias operaciones de distintos tipos de crédito, hay dos tipos de crédito, el crédito empresarial y el crédito directo. Primero, el crédito empresarial es cuando una persona mantiene un crédito empresarial, consumo o vivienda. Su clasificación debe ser efectuada con un criterio de crédito empresarial. Otro punto también se puede decir que el crédito empresarial es si el deudor mantiene un crédito en la PIM, calificado con criterio de crédito empresarial. En cambio, el crédito directo, si el deudor mantiene un crédito en la PIM, calificado por días de mora o es de categoría de mayor riesgo, salvo que la hipoteca del crédito hipotecario de vivienda cubre el crédito directo y contingente en la EIF. También podemos decir que el crédito directo, si el deudor mantiene un crédito de consumo, microcrédito o de vivienda, si el calificado de categoría de mayor riesgo, salvo que la hipoteca del crédito hipotecarlo de vivienda cubra el crédito directo. En los regímenes de previsiones, son 4 regímenes de previsiones: está la incobrable, está la específica, la general y también la cíclica. Primero voy a hablar sobre las previsiones incobrables. Es la reserva contable que se realiza para cubrir el impago del deudor. También las reducciones reducen el valor original del crédito al valor presente estimado. Y las previsiones específicas se determinan en función de la evaluación y calificación de la cartera de crédito. En cambio, la previsión general son aquellas que son atribuidas a ninguna operación o deudor en particular. En cambio, la previsión cíclica, que se realiza con el fin de contar con una cobertura para pérdidas no identificadas en aquellos préstamos en los que se determina aún no se le materializado. Sobre la responsabilidad, existen 2 tipos de responsabilidad. Está la responsabilidad del directorio y la responsabilidad del auditor externo. La responsabilidad del directorio se refiere a aprobar para el uso obligatorio de la EIF el manual de evaluaciones, calificaciones de la cartera de crédito. Es decir, que el director, gerente general y demás administradores son responsables de la actividad crediticia, además de supervisar cuidadosamente tales evaluaciones y calificaciones, asumiendo responsabilidad por la misma. En cambio, la responsabilidad del auditor externo es que se efectúa la revisión de los procedimientos aplicados por la calificación al deudores, debiendo emitir un informe anual sobre el cumplimiento de las disposiciones del reglamento y calificación de carteras hacia
la responsabilidad aplicada tanto en sus políticas y procedimientos de recalificación y suficiencias de revisiones. Esas son las dos responsabilidades tanto del directorio y del auditor externo que se encarga. Gracias. La cobranza judicial. ¿Qué es la cobranza judicial? La cobranza es un proceso que se realiza cuando un juicio de cobranza determina que se debe saldar una deuda. Esto comienza a emitirse una demanda a través de los tribunales para cobrar determinada deuda. Si el juez falla a favor del demandante, la cobranza judicial tomará lugar obligando al deudor a pagar lo que debe por un medio determinado por la Corte. Entonces son todas las herramientas que tiene una empresa para recuperar su dinero sin ir a juicio, es decir, sin iniciar una demanda en contra del deudor. La AFIT tiene un reglamento para la evaluación y calificación. Fue emitida el 2014, una resolución del número 013/2014, en el cual en el primer artículo dice inicio de acciones judiciales. Las acciones judiciales deben iniciarse a más tardar a los 91 días de la fecha en que entró en mora un prestatario, a menos que cuente con una autorización para su postergación por un plazo máximo de 90 días adicionales, emitido por el nivel competente superior al que aprobó el crédito. Esta autorización debe ser puesta en conocimiento y contiene la siguiente información: monto de crédito, antigüedad de mora, motivo de plazo, también el motivo y plazo de postergación de la ejecución, el nivel de autorización, nombre y firma, la fecha de sesión del directorio. En el artículo 2, por ejemplo, tenemos las acciones extrajudiciales, que son la EIF es la entidad de intermediación financiera, nos dice, es la base a un estudio de costo-beneficio. Puede optar por las acciones extrajudiciales de cobranza, desestimado la iniciación de acciones judiciales a aquellos prestatarios con endeudamiento total igual o menor al monto que establezca el directorio u órgano equivalente de cada EIF. En el artículo 2 tenemos información para la Junta Ordinaria de Accionistas. Junta General Ordinaria de Accionistas u órgano equivalente debe ser informada por el síndico de todo crédito en mora igual o superior al 1% del patrimonio neto de todo crédito en mora por más de 90 días al que no se haya iniciado la acción judicial. Durante el ejercicio anual, la Junta debe necesariamente adoptar decisiones sobre ambos aspectos. El artículo 4. Informe de los abogados. Hasta el día 10 del mes siguiente, cada trimestre calendario, como mínimo la EIF debe contar con los informes de los abogados encargados de las acciones judiciales, conteniendo el detalle de la situación o estado actual en que se encuentra cada prestatario o en ejecución, así como la opinión legal del abogado patrocinante respecto a las posibilidades de recuperación de los créditos otorgados. Cada trimestre, como mínimo, el gerente general y el responsable del área respectiva debe presentar un informe al directorio sobre la cartera en cobranza judicial. El artículo 5 tenemos desistimiento y levantamiento de medidas precautorias. ¿Qué quiere decir? Que si durante el proceso judicial de ejecución de crédito la obligación exigible fuera pagada en su totalidad, la EIF, en el marco del desistimiento por cumplimiento de obligación, y solicita el levantamiento de medidas precautorias judiciales en un plazo máximo de 5 días hábiles, computables a partir de la fecha de pago. Una copia del memorial deberá ser archivada en la carpeta de crédito. ¿Qué es el castigo de crédito en mora y registro en cuentas de orden? Tenemos que es el castigo de las obligaciones de los prestatarios. No extingue ni afecta los derechos de la EIF de ejercer las acciones legales para la recuperación de las acreencias. La autorización, el castigo de crédito cuyos saldos son iguales o mayores al equivalente al 1% del patrimonio neto, debe contar con la autorización previa del directorio u órgano equivalente y ser puesto en conocimiento de la Junta General Ordinaria de Acciones u órgano equivalente como parte del informe de la gestión. Procedimiento para el castigo de crédito.
La EIF podrán castigar el crédito siempre y cuando cumplan las siguientes condiciones: que la operación se encuentre en mora y provisionada en su totalidad. 2. Contar con la siguiente documentación. Tenemos también el informe del abogado a cargo de la causa sobre la situación y estado del cobro judicial, acompañando copias, testimonios, edictos, providencias, resoluciones, sentencias o cualquier otro documento de las acciones y evidencia de no haberse logrado embargo de bienes ni retención de fondos o valores que los obtenidos han resultado insuficientes para recuperar totalmente el crédito, salvo las préstamos que se encuentren en acciones extrajudiciales. El informe de la área respectiva sobre la situación del deudor, conteniendo saldos del capital e intereses adeudados, previsión específica constituida, garantías, opinión sobre el grado de recuperación. La declaración jurada del síndico u órgano equivalente referente a los créditos castigar no son vínculos a la propiedad, dirección, gestión o control de la EIF. La acta de sesión del directorio, donde debe constar autorización previamente el castigo de los créditos. Los informes y documentos mencionados deben archivarse en los respectivos carpetas de crédito. Tenemos también los bienes recibidos en recuperación de los créditos. Son bienes muebles e inmuebles que pasan a ser de propiedad de una entidad e intermediación financiera por prestación de diversa a la debida o dación en pago y la adjudicación judicial por recuperación de crédito. La ley de servicios financieros. Tenemos en el artículo 461 los bienes adjudicados. Los bienes muebles e inmuebles que pasan a ser de propiedad de una entidad de intermediación financiera como consecuencia de las acciones judiciales o extrajudiciales que ejerza para obtener la recuperación de sus créditos deberán ser vendidos en el plazo de 1 año desde la fecha de adjudicación, plazo de tenencia, régimen y previsiones. A la fecha de adjudicación del bien, la entidad financiera deberá previsionar al menos el 25% del valor del libro de dicho bien. Si las respectivas ventas no se realizan dentro del plazo mencionado, la entidad de intermediación financiera deberá efectuar las siguientes previsiones, que son por lo menos el 50% del valor de los libros de dicho bien una vez finalizado el plazo de 1 año desde la fecha de adjudicación. También el 100% del valor de libros de dicho bien antes de finalizar un segundo año desde la fecha de adjudicación. Las entidades de intermediación financiera no podrán incorporar los bienes adjudicados como bienes de uso sin autorización de la ASFI. Fecha de adjudicado. En caso de adjudicación judicial en fecha de suscripción de la minuta por parte del juez, el caso de pago de prestación de diversas a la debida es la fecha de suscripción de protocolo ante notario de fe pública. Previsión de desvalorización. Pérdidas de valor por variaciones en los precios de mercado respecto de los valores adjudicados. La entidad se debe reconocer por exceso de plazo de tenencia en los bienes adjudicados. Operaciones de arrendamiento de bienes recibidos en recuperación de crédito. Las entidades de intermediación financiera podrán celebrar contratos de arrendamiento con sus bienes recibidos en recuperación de crédito. Se entiende que por contrato de arrendamiento o cualquier acuerdo celebrado por una entidad de intermediación financiera como propietario, arrendador y una persona natural o jurídica como arrendatario. Las condiciones del contrato de arrendamiento. Las condiciones y obligaciones originadas en una operación de arrendamiento se pactarán libremente entre partes y se regirán a lo establecido en el contrato, el que puede incluir una cláusula que contemple la opción de comprar al finalizar el contrato, que el canon del alquiler se deduzca al precio final de venta y que se conceda el derecho preferente al ex propietario del bien. Gracias. Como un último punto hablaré sobre la transferencia de cartera de crédito entre entidades de intermediación financiera. Se entenderá por transferencia de cartera de crédito a la cesión de todos los derechos, obligaciones, privilegios, garantías y riesgo de un crédito o conjunto de créditos que efectúa una entidad de intermediación financiera a otra a título oneroso. Procedimiento para la transferencia de cartera de crédito. Podrán transferir créditos en las condiciones de libremente acuerdo
entre partes. Dicha transferencia serán realizadas a través de un contrato de transferencia de carteras de crédito, en el que conste que se transfiere en la entidad compradora todos y cada uno de los derechos, obligaciones y riesgos inherentes al crédito o conjunto de crédito. Condiciones mínimas del contrato de transferencia. Deberán establecer como mínimo los siguientes puntos: que la transferencia constituya transmisión plena, irrevocable e irreivindicable, indicarle a todos los efectos legales y produce pleno efecto de transmisión de obligación y derecho segundo a la entidad vendedora, a la entidad compradora, todos y cada uno de sus derechos, tanto sobre el principal como sobre sus productos y accesorios. Como segundo punto, que la entidad compradora se compromete a mantener inalterables las condiciones originales de los contratos en cuanto a plazos, planes, pagos, tasas de interés, monedas y garantías, y entre otros hasta el vencimiento del crédito, de tanto dichas condiciones no sean modificadas previo al acuerdo del deudor. Como tercer punto, que ambas entidades han definido el universo de crédito, objetivo de la transferencia, y que el vendedor entrega al comprador los documentos probatorios del crédito y adjuntando al contrato de transferencia un detalle de los mismos. Obligaciones. Es obligación de los miembros del directorio, órgano equivalente, así como el de la gerencia general, la elaboración y prestación ante ASFI de la justificación técnica de la transferencia, la que debe incluir el plan que la respalda y su impacto en su estado financiero, así como la ratificación expresa de su junta de accionistas de acuerdo a su instituto, si acaso el monto de la transferencia exige de esta formalidad. Como último punto, limitaciones. Esta normativa excluye el tratamiento de la sección de la cartera realizada bajo esquema de titulación, cuyo tratamiento se especifica en el libro 1, título 4, capítulo 4, de la recopilación de normas de servicio financiero. Adicionalmente, se excluye del ámbito de la aplicación de la normativa 2 puntos. Como primer punto, la transferencia de cartera efectuada con el Banco Central de Bolivia, las que se sigue regirán por las normas aprobadas del directorio del BCP. Como segundo punto, aquellas realizadas en proceso de regulación, cierre, liquidación voluntaria e intervención, las que se regirán por sus propias normas. Culminando con esto la exposición. Muchas gracias. Permiso.